quiero hablar acerca del cumplimiento de las promesas de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero también nos enseña la Escritura que todo lo que se quiere tiene su tiempo debajo del sol. Es decir, todo lo que anhelamos tiene su tiempo y tiene su hora. Pero de lo que podemos estar seguros tú y yo es que el cumplimiento de esa promesa tarde o temprano va a llegar. Si Dios te ha dado una palabra de aliento, una palabra de bendición, tú puedes tener toda la certeza de que se va a cumplir, de que va a llegar su tiempo en el que la veas reflejada en tu vida, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu empresa, en tu matrimonio. Siempre y cuando nosotros dejemos que el poder transformador de Dios, que la obra de Dios siga haciendo cambios en nuestra vida, ¿no? Que siga fortaleciendo nuestra fe, que siga fortaleciendo nuestro camino. Siempre tenemos que dejar que el poder transformador de Dios actúe en nosotros. A veces no vas a entender el proceso, no vas a entender el por qué te están aconteciendo algunas de las cosas por las cuales estás atravesando, pero siempre podemos estar seguros que el plan de Dios es perfecto y que el cumplimiento de su palabra también es perfecto, porque Él nos ha dicho: todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Él tiene palabras de bien para nosotros, tiene pensamientos de bien. Él quiere que tú seas bendecido, que tú seas prosperado en todos los aspectos de tu vida. Y es precisamente del cumplimiento de una promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que, como en otro video lo pudimos visualizar, también esa promesa está vigente hasta el día de hoy para ti y para mí. Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob que serían fructificados, que serían multiplicados y que serían de bendición y que iban a llenar la tierra, ¿no? Tan numerosa iba a ser su descendencia que incluso Dios se atrevió a compararla con la arena, con los granos de arena del mar, con las estrellas de los cielos. Y fíjate bien, cuando Dios hizo esa promesa a Abraham era de una edad ya muy avanzada. Sara, su mujer, también era de una edad ya muy avanzada y aparte era estéril. Pero nuestras limitaciones que nosotros podemos ver físicamente no son limitaciones para Dios, porque el poder de Dios no tiene un límite. No está regido por las leyes físicas o por las leyes naturales. El poder de Dios actúa de una manera sobrenatural que a veces nosotros no podemos entender. Tratar de comprender la existencia de Dios, tratar de comprender el poder de Dios es tan absurdo como si tú quisieras meter un balón de básquetbol dentro de un globo. Es decir, no lo podemos comprender porque la mentalidad que nosotros tenemos es finita, es decir, tiene limitantes. Y el poder de Dios no, el poder de Dios, su naturaleza es infinita. Es por eso que nunca lo podemos comprender. Tú y yo debemos de actuar apegados a los lineamientos de la fe que Dios ha establecido en su palabra para poder posicionarnos en el lugar de las promesas. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 7, te lo voy a leer desde el 6. Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel. Fíjate lo que dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El cumplimiento de esta promesa Dios la había dado al patriarca Abraham aproximadamente 400 años atrás. Dios había dado esa promesa. Y nosotros no sabemos cuándo va a venir el cumplimiento de las promesas de Dios, cuándo va a venir el cumplimiento o cuándo tú vas a ver reflejado, no sé si en tu vida, en tu ministerio, en tu empresa. Pero siempre las promesas de Dios tienen un tiempo para llegar. Aquí estábamos viendo el cumplimiento de la promesa de parte de Dios en cierta manera. Lo que Dios le prometió a Abraham es que iba a hacer esto mismo, pero en la tierra de Canaán. Y vemos que aquí José, cuando murió toda la descendencia, cuando José llevó al pueblo de Israel a Egipto, porque recordemos que hubo una hambruna y ellos tuvieron que emigrar a Egipto, se empezaron a multiplicar y empezaron a ser prosperados, empezaron a ser bendecidos, y José los llevó a la tierra de Gosén, una tierra próspera. Estaban en un lugar bien. Hay veces que nosotros nos movemos y creemos que estamos en el lugar que Dios ha prometido para nosotros, pero solamente es un proceso, es una transición
para podernos colocar en el lugar que realmente Dios quiere que estemos. Fíjate bien, los hijos de Israel estaban en Egipto, pero estaban a punto de ser oprimidos por un faraón que dice la escritura que no conocía a José, no conocía a los hijos de Israel, sino todo lo contrario, los detestaba y tenía temor de que toda esa nación, como se estaba multiplicando, llegaran a hacerles guerra y pues llegaran a posicionarse todavía por encima de ellos. Faraón tenía miedo del pueblo de Israel porque el poder de Dios estaba sobre ellos y estaban siendo multiplicados. Israel no estaba en el lugar que le correspondía. Y fíjate, el lugar donde una vez ellos creyeron que eran felices, ahora se convertía en un infierno. ¿Por qué? Hay veces que tú y yo nos posicionamos en un lugar donde creemos que es la voluntad de Dios que estemos ahí y estamos por una temporada o por un tiempo, estamos felices, estamos bien, porque nos está yendo bien, porque estamos siendo prosperados, porque estamos siendo fructíferos. Y confundimos que es la promesa que Dios nos dio, que es el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, pero simplemente es un proceso por el cual tiene que pasar. Vamos a leer la escritura ahí mismo en el capítulo 1 de Éxodo, pero lo vamos a leer desde el versículo 11. Fíjate lo que dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y fíjate lo que dice el versículo 14: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Fíjate, el lugar donde ellos un día fueron felices, ahora se convertía en el lugar de su trato, en el lugar de su desierto. ¿Cuántas veces hemos estado en una relación, en un trabajo, en una empresa que nos dio en su momento mucha felicidad y que ahora nos ha traído amargura a nuestra vida, que nos ha traído aflicciones? Y es porque nos posicionamos en un lugar que a nuestro entendimiento humano pensamos que es el lugar que Dios nos prometió, el lugar de la promesa. Pensamos que es la persona que Dios nos prometió que iba a poner en nuestra vida. Pensamos que es el trabajo ideal que Dios nos iba a dar. Pero todo eso lo estamos visualizando con nuestros ojos humanos porque nos sentimos bien carnalmente, porque nos sentimos a gusto, ¿no?, en ese lugar. Pero no significa que sea el cumplimiento de la promesa de Dios en ese lugar. El pueblo de Israel comenzó a ser oprimido por los egipcios porque el pueblo de Israel se había posicionado en un lugar que no era, en un lugar que ya se habían hecho. Imagínate ya cuántas generaciones habían vivido ahí. Era tiempo de salir, era tiempo de crecer, era tiempo de posicionarse en el lugar de la promesa de Dios. Y es aquí precisamente cuando Dios empieza a trabajar y empieza a abrir puertas al pueblo de Israel. Yo quiero que tú en esta hora te preguntes con toda sinceridad si en el lugar donde estás, si la persona con la que estás, si en el trabajo que tienes en este momento es realmente la voluntad de Dios que tú estés ahí. El pueblo de Israel tuvo que ser oprimido, tuvo que servir como esclavos, pero Dios los estaba preparando para un propósito grande. Recordemos que después de esto vamos a ver el éxodo del pueblo de Israel, la salida del pueblo de Israel en un lugar desierto. Iban a pasar por un desierto y Dios los tenía que preparar. ¿Tú te imaginas al pueblo de Israel saliendo de Egipto sin siquiera saber hacer nada, sin hacer un ladrillo, sin saber cocinar, sin saber hacer sus herramientas? Dios los tenía que preparar de cierta manera para posicionarlos en el lugar de la promesa. Y hay veces que nosotros pasamos por cierto tipo de pruebas, por cierto tipo de circunstancias, como lo estaba pasando el pueblo de Israel siendo esclavizados, y no entendemos en ese momento el propósito de Dios. Pero yo te quiero pedir a ti que tú no limites tu visión a lo que estás viendo en este momento, sino que tú sepas que todo trato de Dios, que todo por lo que todo lo que te está aconteciendo, por lo que estás pasando, tiene un plan. Dios te está preparando para algo. Tú no vas a mandar a tu hijo
bueno, no vamos a poner a los hijos. Simplemente nosotros no podemos mandar a un obrero a que haga alguna labor sin antes prepararlo. Dios estaba haciendo lo mismo con el pueblo de Israel. Dios los tuvo que preparar por medio de la esclavitud para que ellos aprendieran en el desierto, en el lugar donde ellos iban a ser posicionados, que aprendieran a valerse, que aprendieran a confiar en su Dios. Y no sé cuál sea la circunstancia por la que a veces pasamos nosotros, pero lo que sí sé es que Dios te está preparando para posicionarte en aquel lugar que Él te prometió, porque lo podemos ver en el libro de Éxodo. Se estaba cumpliendo de que Israel había sido fructificado, había sido multiplicado, se había hecho de ellos una gran nación, pero no estaban todavía en el lugar que Dios los quería ver. Y si tú estás pasando por algo así en este momento, yo te animo a que tú te aferres a las promesas de parte de Dios, que dejes que Dios te traslade del lugar que tú crees que ha venido de parte de Él, y que a lo mejor simplemente es un lugar donde tú te estás aferrando y donde tú quieres estar. No te aferres a las cosas. Yo te digo a ti que tú disfrutes en el lugar donde estás mientras llegas a donde vas. Es decir, trata de disfrutar, trata de aprender de lo que estás pasando, de la circunstancia por la cual estás atravesando, en lo que Dios te posiciona en el lugar de su promesa. No te desanimes, sigue luchando, sigue leyendo la palabra, ten un tiempo de oración y ten un tiempo de comunión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este mensaje, que puedas compartir de la palabra. Recordemos que compartir el mensaje es compartir vida. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.